Tal vez es una de las historias más antiguas. Tantos relatos de quienes vislumbraron, aunque fuera por breves instantes, el reino de la muerte. Un túnel y una luz, jardines dorados y eternos, fosos inundados por las llamas. Si alguna de esas personas realmente cruzó el umbral, no lo puedo asegurar. Pero sí les puedo decir esto: ninguno de ellos estuvo donde estoy yo ahora. Registros confidenciales del grupo Lighthouse, hablante identificado como Gregorio, marzo 2024. La cabina. ¿Está bien? En la otra cuadra. Aquí está perfecto, gracias. Santiago, 2030. ¿Sí? Buenos días, soy Celeste Román. Celeste, adelante, por favor. Hola, soy Néstor Borlichek, pero no te preocupes con que me digas Néstor, está súper bien. Hoy tengo entendido que la secretaria está con licencia o de viaje, no sé, no lo tengo muy claro. Por fin nos conocemos en persona. Sí, cierto, mucho gusto. Mira, yo sé que no está muy bien que lo diga, pero pensé que eras mayor. ¿Perdón? No. Perdóname. Lo que quiero decir es que con tu currículum y además lo contundente de tus informes para la fundación, no sé, es que son las interacciones que hemos tenido. Mira, no sé si tengo claro que si me estás halagando o no. Perdón, tienes razón, disculpa. Soy tan bueno para meter la pata y a veces me adelanto en algunas conclusiones. Es que yo tengo mi lado B aparte del periodismo. En algún momento se me ocurrió escribir un par de novelas de crimen y supongo que de vez en cuando se asoma ese detective. El Capitán Silence. ¿No te...? ¿Así que alguien las leyó entonces? Ay, mira, solo las busqué, pero se ven interesantes. Interesante, bueno, yo no sé si eso es halagador ahora. Prometo que estarán en mi lista. No te preocupes. Mira, Javier Denis estará aquí en cualquier momento. Me pidió que te recibiera. Así será importancia. Esta casa en la que trabajamos tiene una acústica muy especial. Y a veces, desde lejos, alguien que quisiera darse importancia podría escuchar que lo mencionan, incluso en voz baja. Señorita Román, es un placer conocerla en vivo y en directo. Por favor, mi oficina está por acá. Disculpen, los alcanzo enseguida. Estaba esperando hablar con esta persona. Después de usted, Celeste. 12:15 horas. Fundación Civila. Oficina de Javier Denis. Adelante. Asiento, por favor. Pongámonos al día. Es decir, soy yo quien tiene que actualizarte con respecto al proyecto, ¿verdad? No creo que Néstor haya alcanzado a contarte la extensión de lo que hacemos aquí en Fundación Civila. Solo me comentó en su correo que esta era otra área de la empresa, un proyecto nuevo, y que tiene necesidad de alguien con mi experiencia. Uh-huh. Bueno, Fundación Civila es un emprendimiento experimental, llamémoslo así. Es tangencial a la empresa para la que has desarrollado informes en el último tiempo. Aquí hacemos una consultoría de otro tipo, algo que nunca se ha hecho antes, al menos de este modo. A ver, déjame ver. Dame un segundo para encontrar un registro apropiado. Acá. ¿Conoces estas cintas, Celeste? Claro, son cintas de VHS.
Exacto. Aunque dudo que las hayas usado, ¿verdad? Tampoco son de mi tiempo, desde luego. Ya casi no hay reproductores. Por lo mismo, una vez que registras algo directamente aquí, es bastante improbable que lo que ves haya sido manipulado. En un minuto más, cuando veamos la grabación, vas a entender por qué esto es importante. Tengo la confirmación de la consultante. Martes, 16 horas. Perfecto. Estaba por mostrarle uno de los videos a Celeste. Toma asiento, Néstor, aunque tú ya sabes de qué se trata todo esto. ¿Consultante? Todo va a quedar claro en unos minutos. Es decir, desde ahora, todo depende de lo que tú estés dispuesta a aceptar como científicamente posible. Te aseguro, como puede confirmar Néstor aquí, que nada de esto fue actuado ni simulado de ningún modo. Ah, claro. Ese fue antes de que yo llegara a la fundación. Mira, el consultante acá es un conductor de buses interprovinciales que sufrió un accidente terrible. Él se salvó, pero murió su esposa que iba con él. El técnico que ves ahí poniéndole medidores de actividad cerebral es Bernardo. Luego tendrás la oportunidad de conocerlo. Esperen, ¿dijiste actividad cerebral? Actividad cerebral. El video al que se expone el consultante, por otra parte, es tecnología digital, necesaria para hacer la conexión. ¿Qué conexión? ¿Pero con quién está hablando? ¿De quién es esa voz? Celeste, esa es su esposa. La voz que escuchas, la voz que responde a sus preguntas, es la esposa muerta hace 6 meses atrás. $12.50, Fundación Sibila. ¿Fumas? ¿No? Oye, no te importa que fume, ¿verdad? No es una broma, ¿no? ¿Cómo? No, si quieres puedo fumar después. Lo que pasa es que después de una reunión me dan ganas de Lo fumar. que acaba de pasar, Néstor, el video, la explicación, las voces. ¿Me estás diciendo que tienen un laboratorio donde pueden escuchar voces del más allá? Algo así. Espera, si es así, eso que vimos, ¿qué es? ¿Un purgatorio? ¿El infierno? ¿Algo parecido? No, mira, yo no entraría en temas religiosos. Estamos tratando de mantener alguna certeza científica en todo esto. Para efectos del proyecto, Javier Denis decidió llamar a ese lugar El Área. Es que no puedo creer con la naturalidad que me dices todo esto. No es heavy como uno se acostumbra a cosas. ¿Qué es el proyecto? A ver, investigación y registro principalmente. Yo redacto los informes, compruebo persistencia, repetición de patrones, si es posible hacer una especie de cartografía del área. Y hasta el momento, además, acompaño a las personas en la conexión. Pero la verdad, no tengo la experiencia que tienes tú con situaciones dramáticas, de las que hay muchas cuando se trata de la muerte. Por eso Javier pensó en ti. Sí, entiendo. Javier Denis piensa que el trabajo psicológico que hiciste con las víctimas del atentado del 2028 es muy buen precedente para este trabajo. Ser psicóloga de pacientes con estrés postraumático es bien distinto a tratar con personas que piensan que pueden volver a hablar con familiares fallecidos, que ya no están. Es que al menos algunos de ellos sí están ahí, en el área. Sea lo que sea el área. Ese es el punto de todo esto. ¿Y tú? ¿Tú lo crees? Mira, todo el trabajo que se hace en la fundación está dando prueba que va más allá si yo lo creo o no. Pero sí, después de 3 meses aquí, estoy súper convencido. Entonces, ¿qué te parece? ¿Me estás preguntando si acepto? Sí, te estoy preguntando si aceptas. El martes viene la próxima consultante, ¿no?
1555, Fundación Sibila. Entonces, ¿repasamos? Sí, esta es la pauta. Acá tengo las notas de Javier y acá van las observaciones. Ya, revisemos los antecedentes de la consultante. Ya. Valeria Enríquez, 47 años, es artesana en cristales y grabadora. Vivió un tiempo en Vicuña junto a su marido Carlos, que trabajaba manejando una van de turismo en el Valle del Elqui. Durante el 2020 se vieron forzados a mudarse a Santiago, a la casa de la madre de Valeria. Pocos años después, Carlos recibió ofertas de trabajo en el norte y es entonces cuando dejaron de verse. Valeria viene a ser un buen ejemplo de la biografía que buscamos. Su marido se alejó buscando trabajo y al parecer se relacionó con gente peligrosa. Hay una historia de tráfico entre medio. Durante los últimos meses ella recibió muy pocas noticias de él. ¿Valeria sabe cómo murió su marido? El deceso es poco claro. Hubo una redada de la policía y Carlos es uno de los que figura como víctimas del tiroteo. Pero la investigación oficial no da muchos detalles. ¿Qué pasa si descubre el nombre de su asesino o que las cosas fueron de otro modo? ¿A quién se lo va a decir? A nadie. Lamentablemente este procedimiento está fuera del paraguas de lo que cubre la ley, y ella lo sabe. Hay una serie de documentos que se firman en la primera entrevista y que básicamente liberan a la fundación de cualquier responsabilidad por la obtención de pruebas o de nueva información. No me queda claro por qué lo hacen entonces. ¿De qué serviría conocer esa nueva verdad si no hay posibilidad de justicia? Eso no está en nuestras manos. Por ahora la fundación es un laboratorio experimental y me gustaría pensar que un día... ¿Lista? Néstor, quiero que sepas algo. Dime. Si todo esto es una estafa, no me voy a quedar tranquila solo con saber la verdad. De acuerdo. Los voy a llevar a la justicia. Ok, si te entiendo. Solo te pido que le des esta oportunidad y juzgues por ti misma. ¿Sí? Valeria, claro, adelante. Ella es la doctora Celeste Román. Yo soy Néstor Borlicek, pero dime Néstor solamente. Mucho gusto. Valeria Enrique. Gusto en conocerte, Valeria, y bueno, lo lamento por tu pérdida. Han pasado varios meses. Ya he pasado por todas las etapas del duelo, como dicen. Menos esta, supongo. Pero si una no mantiene una mente abierta... Yo vuelvo en un segundo. Voy a ir a dar aviso a la cabina, ¿ya? De todos modos, quiero que sepas que si en cualquier momento de esta experiencia te sientes incómoda o no resulta ser lo que esperabas, solo tienes que decírmelo y detenemos todo. Gracias, doctora. Creo que voy a estar bien. He intentado otras cosas antes. Conocí incluso una persona que decía que era una medium. Ya trataron de engañarme antes y no les fue bien. Me tranquiliza saber eso. Bien, estamos listos. Por acá. Cuidado con el escalón. Acá al fondo. Y acá. Acá está la cabina. Adelante. Fundación Sibila, la cabina. Valeria Celeste, él es Bernardo, nuestro técnico. Buenas, si me permite, señorita Valeria, este es su asiento. Puede poner la mano aquí, se reclina un poco y así se acomoda. ¿Está bien si me siento acá, Bernardo? ¿Cómo no? Acá está perfecto. Acá se puede sentar a usted y aquí Néstor. Así quedan fuera del campo visual directo a la señorita. Eso, muy bien. Eso es, todos cómodos. Perfecto, eso es. Atención, dos, eso es, sí, eso es. La señorita tiene que mirar el monitor enfrente suyo. Así mismito. Solo la señorita. Perfecto.
Tiene que mirar fijamente las imágenes que van a pasar enfrente suyo. Partiendo ahora. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Sincronización al 5%. Modulando espectro de banda. ¿Por qué me muestra eso? Eso no es cierto. ¿Estás bien, Valeria? Dejemos que avance la inducción, es normal. Sincronizando al 35%. Eso no sucedió así. Espectro de banda hallado, 75%. Llama a Carlos, Valeria. Guíalo. Solo puedo escuchar tu voz. 85%. Carlos, mi amor. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Deja que te diga. 95%. Valeria. 100%. Contacto establecido. Valeria. Carlos, estoy aquí. Está bien. Es una confusión. Es una... Hay tanto ruido. Maquinaria. 23, 12. Nadie conoce. Pregúntele. Valeria, hágale la pregunta del formulario. Eso que solo él podría responder. ¿Qué? La pregunta de confirmación. Carlos, ¿dónde enterramos a Melchor? Solo tú estabas ahí. Entre las placetas de una animita. ¿Es la respuesta? ¿Valeria? Es él. No tienes que verme. Las máscaras vienen. No quiero que me vean. ¿De qué está hablando? Valeria, pregúntele si están cerca. Las máscaras. ¿Qué? Héctor, ¿tú sabes de esto? ¿Estás bien? ¿Estás sufriendo? Dime, por favor, ¿por qué te fuiste con esas personas? ¿Por qué dejaste que te engañaran? Escúchame, por favor, escúchame. Hay mucho ruido. Estás confundido. Ellos te ofrecieron trabajo en Arica, por eso te fuiste. No, no es por eso que me fui con ellos, Valeria. Quiero que me escuchen. No había trabajo en Arica. Todo se fue a la mierda. No fui capaz de decirte que fue un error. Todos me decían que hablara con gente de un tal Duque y tenían razón. Cualquier trabajo pequeño que hacía para ellos, me iba con plata para la casa para pagar las deudas que ya tenía y cada vez estaba más metido en los trabajos. Los trabajos que me pedían. Al principio era manejar, hacer arreglos, y me fui quedando con ellos. Después de un tiempo ya tenía claro que lo mejor que me pagaba era llevar. Y después yo mismo estaba ahí, quedándome en las casas todas las noches. ¿De qué me estáis hablando si tú ni siquiera... Seguía pensando, si junto un poco más, paso estos 2 meses más, mando todo a Santiago, vuelvo bien, no va a valer la pena, pero en vez de eso me fui quedando. Pues conocí a Silvia. Carlos, tú no... Siempre seguía un día de todo, me arreglo, pero me fui quedando. Pega, la droga, mi vida nueva. No quiero escuchar esto. Néstor, Valeria está... Señorita Celeste, deje que la conexión prosiga. ¿Quién está hablando? Es nuestro supervisor, no se preocupe. Yo no sé si puedo seguir escuchando esto.
Yo... Celeste, la consultante está perturbada por la información, pero si desecha esta oportunidad, tal vez se arrepienta en un futuro. Bueno, tú tienes la última palabra. No. Yo le prometí que se iba a respetar su consentimiento. Está bien, doctora, gracias. Puedo seguir. Tienen razón. Prefiero estar segura. No sabes cuánto lo siento, Valeria. Todo lo que pasó. Redadas, los disparos. Lo único que pensaba al final era en el tiempo. Si hubiera tenido tiempo, más tiempo, unos meses. Él mencionó una cifra, números al comienzo del contacto, Valeria. ¿Puede preguntarle por eso? Carlos, ¿qué son esos números? Me acuerdo tan claro ahora. Como si lo estuviera viendo. De esa vez que nos quedamos en pan en la carretera, en el litoral, ¿recuerdas? Llevamos poco tiempo juntos y era la primera vez que íbamos a la playa. Sacamos la carpa y el viento la desarmó en la noche. Y nos quedamos al instante, escuchando las olas, hablando. Es como si lo estuviera viendo en una pantalla ahora. Si hubiera fuera una película de acción. Valeria, esta experiencia... Bueno, no estamos seguros de lo que realmente devela esta tecnología o de si puede haber alguna clase de distorsión. Hay mucho que no sabemos. Doctora, usted tiene buenas intenciones. Pero en el fondo hay cosas que uno sabe. Sí, este es mi número. Puedes mandarme un mensaje o llamar cuando quieras, en caso que necesite, no sé, hablar con alguien. Tienes un buen corazón. Este lugar no te va a hacer bien. ¿Me muestran la salida, por favor? Sí, vamos a ver por acá. ...1705... Fundación Sibila... Oficina de Javier Denis. ¡Perfecto! ¡Espléndido! Muy buen trabajo. Buen trabajo, Néstor. Y felicitaciones, Celeste, por tu primera experiencia con la tecnología LEA. Low Range Electromagnetic Aberrant Hearing. Un nombre un poco largo, por eso la sigla. Creo que te haces una idea más concreta ahora de la naturaleza del trabajo que hacemos aquí. Honestamente, no. No me parece tan claro cuál es el objetivo de todo esto. Quiero decir, esa mujer no se fue tranquila ni satisfecha con la experiencia. La verdad es así, Celeste. Nuestra labor principal es de investigación y recopilación de datos. Esto no es un centro de terapia, aunque por supuesto es necesaria una cierta labor de contención que tú has llevado a cabo de modo muy profesional, en mi opinión. No, nuestro objetivo es otro y tiene que ver con la búsqueda de patrones, la comprobación científica de este nuevo mundo que se abre a nuestra percepción y todo lo que podamos extraer de él. Tengo la impresión de que manejan información sobre estos patrones, como tú dices, que no estaba en los archivos que me hicieron llegar. Javier, si me permites, creo que sería bueno que Celeste accediera a la información con la que contamos sobre el área, para que pueda desempeñar su trabajo a cabalidad. Todo a su tiempo. Por ahora quiero reiterar que estoy muy satisfecho con los resultados de esta sesión y particularmente con el profesionalismo de la señorita Celeste. ¡Bienvenida a bordo, pues! Con respecto a eso, Javier. ¿Sí? Te agradezco la bienvenida y me intriga saber más sobre las posibilidades de la cabina, pero necesito claridad con respecto a algo. Te escucho. Si voy a realizar este trabajo, no se me va a contradecir o desautorizar otra vez frente a los consultantes. Por supuesto, Celeste. Ese es exactamente el celo profesional que necesitamos. Trato hecho. Perfecto. Bien. ...18:30... Departamento de Celeste Román.
Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo todo? Es cierto, Iñaki. Es real. La cabina, las personas que van. ¿Te das cuenta, mi amor? ¿Te das cuenta lo que eso significa? Sí, pero no quiero que te hagas ilusiones todavía. Es muy poco lo que me explican y hasta me da la impresión de que ni siquiera ellos tienen claro el origen de las voces. Pero la cabina existe. Los experimentos existen. Tenemos que tener paciencia. ¿Te imaginas, Celeste? Si Amaro está allá afuera o en ese lugar, si pudieras hablar con él, por fin saber... Iñaki, la persona que usó la cabina hoy, lo que escuchó no es lo que esperaba. Está bien, Celeste, pero mira, cualquier cosa, mientras sea cierta, va a ser mejor que las mentiras de la policía, que los inventos de la prensa. Estoy cansado de las palmaditas en la espalda, de escuchar que la vida sigue, mientras que yo... Lo único que pido es un nombre, una razón detrás de ese accidente absurdo que se llevó a Amaro. Iñaki, tenemos que darle tiempo y saber más antes de actuar. Tú sabes que voy a hacer todo lo posible. Yo lo sé. Tienes razón, pero... es una buena noticia. Una tremenda noticia. ...2045... Fundación Sibila. Estos son los resultados que me pidió. Estupendo. Veamos qué tenemos aquí. Bernardo, Dígame. es cosa de tiempo para que ella quiera intentarlo. Hay una historia familiar. El hijo de su pareja, Amaro, falleció en el atentado de Independencia del 2028. Tengo incluso la impresión de que ella no llegó completamente desprevenida sobre las actividades de la fundación. Pero lo importante es esto, Bernardo, y quiero que me pongas toda tu atención. Lo escucho. Va a llegar el momento en que Celeste te va a pedir que le hagas mediciones de sincronización a Lea. La prueba que tú le hagas va a mostrar con toda claridad que ella no puede conectarse con efectividad a la máquina. ¿Me entiendes? Imposible. Zero chance. Ni entiendo. Está claro, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Perfecto. Miércoles 23:05. Departamento de Néstor Burlichek. Bienvenido. Bienveni. Welcome to Aerogirl. Ingresa tu usuario y contraseña. Seleccionar. Cabina. Camila X disponible. Iniciar reunión con video. Encendido. Hola. ¿Cómo estás, mi querido capitán? Ay, por fin en casa, tomándome algo, poniéndome cómodo. Así veo. Qué bueno que te conectaste. Cuéntame algo de tu día. Bueno, fue un día especial en el trabajo. ¿En la funeraria? Sí, en la funeraria. Hay alguien nuevo trabajando conmigo ahora. Qué misterioso. ¿Alguien? Te apuesto que es ella. Ya. Gracias, Camila. Perdona, te tengo que cortar. Néstor, estuve pensando sobre lo que pasó en la cabina. Sobre este trabajo y especialmente sobre qué consecuencias puede tener todo esto. La verdad es que tengo muy pocas certezas hasta ahora, pero hace algunos minutos Valeria me mandó este mensaje.
sobre el sentido que tuvo para ella. Y creo que hay algo valioso ahí, algo que me da ganas de seguir, de escuchar más. Bueno, me gustaría comentarlo contigo pronto. Que descanses. Hola, doctora. Bueno, Celeste. Mira, como me diste tu contacto, te llamaba para contarte lo que descubrí. Después de que me fui ayer pensando en lo que dijo tu compañero, en esos números, estuve todo el día pensando que esos números me sonaban de algo, que tenían alguna importancia. Y hoy, revisando, me di cuenta de que 34312 son números del teléfono de alguien que me estuvo mandando mensajes de texto. Fue un tiempo bien doloroso para mí, así que, bueno, pensé que era alguien con malas intenciones y yo los archivé, los silencié por meses. Pero ahí están. Son varios mensajes de alguien que dice que trabajaba para Martín Duque y me habla de una cuenta bancaria, de dineros que me corresponden y de una casilla con cartas. Cartas de Carlos para mí. No quiero decir que es un consuelo, pero no sé. Ahora tengo que ir por esas cartas y al menos sé que no mentía, que de alguna manera estaba pensando en mí allá, en esa vida extraña en la que se dejó llevar. Bueno, gracias por estar ahí y por la ventana que abrieron, y quizás es mejor así, aunque la verdad duela a veces.